¿Sientes que lo que te está pasando es un castigo de Dios? Mi nombre es Jaime Rojas y te invito a que busquemos las respuestas en el libro de Job. Quédate con nosotros. Bueno, querida familia, para este estudio maravilloso vamos a estar navegando por el libro de Job. Y quiero preguntarles cuántos de ustedes han estudiado el libro de Job. El libro de Job trae una historia muy grandiosa. El libro de Job es un libro muy difícil de comprender. Es más, el libro de Apocalipsis son un bocado comparado al libro de Job. Incluso el libro Cantar de los Cantares, que es un libro totalmente profético y difícil de enlazar en sus profecías, es más fácil incluso que el libro de Job. Por esta razón, vamos a estar adentrándonos a la historia de Job. Ahora, vamos a hablar de la primera parte. La mayoría de ustedes está familiarizado con la historia de Job. Por ejemplo, vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 a un hombre justo, a un hombre temeroso de Dios, a un hombre recto. Vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Job a un hombre intercesor de sus hijos, a un buen esposo, vemos a un buen vecino. De la noche a la mañana lo pierde todo. Un hombre bueno que de la noche a la mañana lo pierde todo. Y que incluso, aparte de perderlo todo, aparecen unos amigos que lo único que quieren es verlo confesar su pecado. Vamos a adentrarnos, vamos a sumergirnos en las partes más profundas del libro. Del capítulo 1 y el capítulo 2 no vamos a hablar mucho porque esa historia ya la tenemos familiarizada. Vamos a sumergirnos en las partes más profundas del libro, comenzando por el amargo y agrio del capítulo 3, buscando pinceladas del tejido poético que está en el corazón del libro y avanzar hasta la aparición de Dios en el torbellino. En este tema vamos a desarrollar 3 ideas básicas. La primera, el lugar de la expresión del dolor en nuestra vida espiritual. La segunda, Dios como horizonte de nuestra vida. Y la tercera, ver a Dios al control de todo. Vamos a comenzar con la primera idea. Vamos a leer del libro de Job, capítulo 3, versículo 1. Y nos dice la palabra de Dios. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Así arranca la sección poética del libro. Uno de los textos más difíciles que hay en la Biblia es este. Job fue escrito en el hebreo bíblico y es una verdadera rareza. Este idioma en el libro de Job es una verdadera rareza. Hay textos que cambian y se traducen distinto, tienen palabras únicas que no aparecen en la Biblia. Y la sección poética de Job, en el capítulo 3, versículo 1, comienza maldiciendo su día. Job no maldijo a Dios, sino que maldijo su día, el día de su nacimiento. Es a partir de ese monólogo donde nosotros comenzamos a conocer realmente quién es Job. Antes, en el capítulo 1 y el capítulo 2, veíamos su apariencia, su conducta, su familia, lo que le rodeaba, sus camellos, sus ovejas. Pero es a partir del capítulo 3 donde comenzamos a escuchar el corazón de este hombre, sus pensamientos, su sentir. Es a partir del capítulo 3 que comenzamos a encontrar las emociones de Job. En pocas palabras, Job abre su boca, pero también abre su corazón. Para Dios, abre su corazón para sus amigos y también para nosotros que como lectores de este siglo XXI podemos participar de lo que él vivió. Ahora, me quiero detener un poco en la frase maldijo su día. Esa frase maldijo su día nos introduce a un cambio en la actitud de este personaje. Sí, señores, nos introduce en un cambio de actitud de este personaje. Este varón de Uz pasa de una paciencia resignada y silenciosa, pero sufriente, a un lamento agrio, a un lamento desgarrador que se inicia y no para hasta que Dios aparezca en la escena. Dice el capítulo 3, el versículo 3. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Job emprende un viaje regresivo hasta el momento de la concepción y añora nunca haber existido. Eso es más que claro en el capítulo 3. Job hace un viaje en el tiempo para tratar de erradicar desde la misma raíz de su existencia su vida. Él desea y anhela la muerte. Y si leemos del versículo 4 en adelante, vamos a encontrar mucha más información de lo que está pasando con Job.
Leemos el versículo 4 en adelante, dice: que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz sobre él resplandezca. Cúbranlo tinieblas y sombra de muerte, y repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día tenebroso. Apodérese de aquella noche la oscuridad, no sea contado entre los días del año, ni entre el número de los meses. ¡Wow! Yo me pongo a mirar y analizar este libro de Job, y es algo tremendo lo que está pasando. Estas frases que utiliza Job a partir del capítulo 3 y el versículo 3 en adelante están llenas de oscuridad. Hay 5 palabras diferentes en el idioma original para hablar de la oscuridad en este pasaje. 3 de ellas no se encuentran en otros libros de la Biblia, sino solamente en este capítulo. Job es evidente que se siente en la oscuridad de su vida. Todo lo que lo rodea parece oscuro. Y quizá en este momento esté predicando para alguna persona que se encuentre en la oscuridad de su vida, que no encuentre propósito para su vida, que no sepa para qué vino ni a dónde va. Quizá esté predicando para alguna persona que esté pasando por un momento difícil, para una persona que todo lo que le rodea parezca oscuro. Si estás pasando por esa situación, este tema es para ti. Job, a partir del capítulo 3 y el versículo 3 en adelante, se ve como algo como envuelto en terror, envuelto en muerte, en maldición. Aparecen sufrimientos. Esas son algunas de las concepciones de la oscuridad, algunos conceptos que se asocian con la oscuridad. Job tiene actitudes contra la luz, incluso lo podemos ver en el capítulo 3, que Job rechaza la luz, que es todo lo opuesto. No quiere que brille su vida, él quiere todo lo opuesto a la luz, él quiere oscuridad. Es una situación tremenda la que está viviendo Job. Y vamos a leer saltando algunos versículos para tener más información de la situación que está viviendo Job. Ojo, a partir de lo que está sintiendo, no ya de lo que se ve, sino a partir desde lo más adentro, desde sus mismas emociones. El versículo 13, por ejemplo, dice: ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. El versículo 20, por ejemplo, dice: ¿Por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargo? El versículo 24: antes que mi pan llega mi suspiro y mis gemidos corren como el agua, porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Wow. Dice Job: me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. Te pregunto, ¿qué es eso que tanto te asusta? Quizás estés pasando por ese momento difícil, ¿no? Acaba de pasar justamente lo que más le tenía miedo que pasaras. Eso pasó en la vida de Job. Aquí Job hace explícito la oscuridad, la tristeza y el dolor que está viviendo. Aquí comienzan algunos desafíos para nosotros, los lectores de este libro. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿cómo compatibilizar esa imagen de ese Job que se está quejando con este Job que no maldecía a Dios ni aun con su propia boca, ni aun con sus propios labios? ¿Cómo vamos a compatibilizar a ese Job que sufre con este Job que no maldecía a Dios? Un Job que parece que resiste todo de manera estoica. Vemos aquí en el capítulo 3 a un Job que parece que resiste todo de manera estoica, pero que por otro lado, ¿cómo lidiar con las expresiones de dolor y de queja que está pasando Job? Y yo te quiero preguntar en este momento, ¿cómo reaccionamos en la actualidad ante alguien que se queja del dolor? Vivimos en tiempos donde la expresión del dolor es un tabú. No nos permitimos mostrar dolor. No nos permitimos mostrarnos débiles y frágiles. En la actualidad, la sociedad misma nos obliga, de alguna u otra manera, a esconder todo eso y a mostrar solamente la cara bonita. En las redes sociales incluso, subimos fotos escogidas, fotos seleccionadas, retocadas, editadas, para mostrar lo mejor o para mostrar incluso lo que no somos. Pero ¿qué de esas facetas amargas? ¿Qué de esas facetas oscuras de nuestras vidas? ¿Cuál es el lugar que tiene eso en nuestra experiencia cristiana? Mostramos lo bello, pero escondemos las emociones. Es muy interesante porque en la antigüedad existían maneras de expresión del dolor. Habían rituales de expresión del dolor, por ejemplo, en el libro de Job.
Alguien que pasaba por un momento difícil hacía lo siguiente: cambiaba su vestimenta por una vestimenta de luto, se tiraba ceniza, se tiraba polvo en la cabeza, ponía una cara de amargura. Habían rituales para demostrar el dolor. La persona decía, bueno, Señor, quizá te has preguntado por qué polvo y ceniza. La persona decía, me tiro polvo encima porque soy polvo, yo fui creado del polvo de la tierra, soy barro, no soy nadie. Y si no me arrepiento de mi pecado, voy a quedar como estas cenizas. Y se tiraba la ceniza. Esos eran algunos rituales que se hacían en los tiempos antiguos para demostrar dolor. Y esos rituales servían como un código para que el otro descifre y entienda que estamos pasando por un momento difícil, de tal manera que le ayude al otro a comprender que esa persona necesita relacionarse con ella y que necesita ayuda urgente. Ahora, en la actualidad nos hemos quedado sin esos rituales, sin esas expresiones del dolor. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en la actualidad? ¿Cómo nos damos de cuenta que el otro está pasando por un momento difícil? Ya no tenemos aquellos rituales, pero en la actualidad, ¿cómo nos damos de cuenta que esa persona está sufriendo? He tenido algunas experiencias tristes que a veces me dejan sin la posibilidad de actuar. Yo creo que tú también. A veces me encuentro a personas, a amigos de años, hermanos de iglesia de años, ancianos de iglesia, y les pregunto por la familia. ¿Cómo está tu familia? Y lo primero que me dicen es, ¿cuál familia? Entonces esas son respuestas que a mí me dejan helado, porque uno les pregunta, ¿cómo así que cuál familia? Sí, ¿cuál familia? No hay ninguna familia ahora, todo se acabó, estoy divorciado, mis hijos están en el mundo. Y uno se pregunta, ¿pero en qué momento pasó todo esto? ¿Cómo no ayudé? ¿Cómo fue que no ayudé? Pero es que ¿cómo íbamos a ayudar si todo queda escondido? Todo estaba escondido. Eran años de sufrimiento, matrimonios destruidos, que de la noche a la mañana se separaron y uno se pregunta, ¿pero en qué momento pasó todo esto? Claro, si es que vivimos en una sociedad donde nos acostumbramos a esconder el dolor. No nos permitimos mostrar lo que hay en el corazón por miedo a ser juzgados. No nos permitimos a mostrar lo que hay en el corazón por miedo a ser condenados. Muchas veces no nos permitimos mostrar lo que hay en el corazón por miedo a ser avergonzados. No estamos en la actualidad familiarizados con la expresión del dolor. Y eso es algo muy triste. Eso hace que nos resulte difícil lidiar con el dolor ajeno. Como no estamos familiarizados con el dolor, ahora se nos hace difícil lidiar con el dolor ajeno. ¿O qué pasa cuando una persona se quiebra delante de nosotros? ¿Qué pasa cuando una persona comienza a contarte sus experiencias y comienza a llorar como un niño? Es una situación incómoda cuando no estoy habituado a ello. ¿Qué hago en ese momento? No estamos aprendiendo tampoco a lidiar con el dolor del otro. En el año 2020, en la crisis sanitaria que se presentó, había una hermanita de avanzada edad en el hospital. Ella estaba sufriendo esta enfermedad a raíz de la pandemia y esta hermanita estaba en un ladito apartada, quizá los habían apartado por edades, y esta hermana estaba sufriendo. Al lado habían otros pacientes más jóvenes. Y al mirar esa imagen, al mirar ese cuadro, uno se llena de tristeza. Cuando de repente una hermana que era más jovencita se levanta y agarra a la otra hermana más avanzada en edad y la agarra por los hombros y le dice, ánimo hermanita, ánimo que usted puede, ánimo hermana, ánimo, salga adelante hermanita, se lo digo yo que estoy pasando por un proceso y he acabado de salir del cáncer. Ánimo hermanita que se puede, ánimo que se puede. ¿Qué me dejó de enseñanza esto? La moraleja es que la empatía con gestos sencillos, ser empáticos con gestos sencillos. Y ahí estaba el pastor, el futuro pastor, sin hacer nada. Sin embargo, otra persona se levanta y da ánimo en el momento del dolor. Parece que la expresión del dolor por sí sola
ya fuera un gran pecado. Ojo, en la actualidad parecería que la expresión del dolor por sí sola ya fuera un gran pecado. Y es por esa razón que muchos cristianos se ven obligados a morderse del dolor, por miedo y temor a ser malentendidos, rechazados o quizá juzgados. Las manifestaciones de dolor en la actualidad a veces lamentablemente son vistas como expresiones de debilidad, de desconfianza, falta de fe o incluso de pecado. ¿Pero cómo un cristiano va a llorar?, preguntan algunos. ¿Pero cómo un cristiano va a quejarse?, dicen otros. Tiene que confiar en Dios. Tiene que ser un soldado de una legión valiente, afirman otros. La expresión del dolor puede llegar a ser un camino terapéutico de restauración y sanación. En la actualidad vivimos en una sociedad donde si la hermana demuestra, vemos a la hermana llorando, es porque ya está en pecado. O si vemos al hermano pasando por un sufrimiento, lo tomamos como que le falta la fe. Y eso no es así, queridos hermanos, porque a la raíz del libro de Job estamos viendo que él pasó por un proceso de la misma magnitud por el que quizás estés pasando tú. Allí está Job abriendo su corazón, mostrando sus luchas, sus pruebas. Y no se trata de una rebelión contra Dios. El hecho de que él exprese su dolor, su angustia, incluso que reclame algo de Dios, no es prueba de que él sea un violento rebelde. Claro que no, solamente está expresando su deseo, como una búsqueda de alivio real para un dolor que es real y extremo. Así que la reacción de Job no es tan anormal como nosotros pensamos a veces. Tampoco es necesariamente opuesto al Job que nos presenta el prólogo, en Job capítulo 1 y capítulo 2. Armoniza perfectamente. ¿Por qué tendría que dejar de ser justo, temeroso de Dios y apartado del mal, alguien que de pronto abre su corazón a una expresión de dolor? Lo raro sería si una persona, después de pasar por un montón de catástrofes como las que le ocurrió a Job, se mantuviera con esa resignación estoica que jamás Dios ha demandado de ninguno de nosotros. Pensemos cuántos personajes de la Biblia que son alabados por su rectitud, por su devoción a Dios, por su fidelidad, por su fe. No dejaron de mostrar sus debilidades, sus angustias, cuando tuvieron que enfrentarse ante situaciones que los desbordaron. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Rebeca. En Génesis 27:46 dice: fastidio tengo de mi vida, ¿para qué quiero la vida? Por ejemplo, Moisés, en Números 11:15, él dice: y si así haces tú conmigo, te ruego que me mates. Si he hallado gracias a tus ojos y no vean mi mal. Por ejemplo, Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, dice: yo felicité a los muertos, los que ya murieron más que a los vivientes, los que aún viven. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y si nos ponemos a mirar, Salomón era un hombre que pasó por muchos momentos difíciles en su vida. Por ejemplo, Elías dice: basta ya, Señor, toma mi vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Jonás dice: ahora pues, Señor, te ruego que tomes mi vida, porque mejor es para mí el morir que mi vida. Y por último quiero colocar el caso de Jeremías. Jeremías en el capítulo 20, Jeremías tiene un versículo maldiciendo el día de su nacimiento inmediatamente después de haber alabado a Dios. Es decir, Jeremías alaba a Dios y el versículo siguiente maldice el día de su nacimiento. Hoy somos incapaces nosotros de reconciliar la idea de adorar a Dios con la idea de quejarnos o expresar nuestro dolor. No lo vemos como algo compatible, pero ¿cómo el cristiano va a sufrir? ¿Cómo el cristiano va a llorar? Eso debe ser que le falta fe, eso debe ser que el hermano está en pecado. Y no necesariamente, querido hermano. Tenemos que aprender a compatibilizar el dolor y el sufrimiento humano con la vida cristiana. Ahora, ¿qué pasará si por un momento tomáramos todos los salmos y le sacáramos esas expresiones de dolor, todas esas quejas, todos esos reclamos? Les pregunto, ¿cuántos salmos nos quedarían? ¿Por qué? Porque es algo interesante que los salmos
se usaban como alabanzas, como oraciones. Más de la mitad de los salmos tiene que ver con quejas y expresiones por algo nosotros los sentimos tan cercanos. Porque los salmos están llenos de quejas, llenos de dolor, llenos de reclamos a Dios. Y por eso cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, nos identificamos tanto con los salmos. ¿Por qué nos gustan tanto los salmos? Porque nos ayudan a encontrar en las palabras, de lo que nosotros estamos viviendo. Y muchas veces ese salmo coloca en palabras humanas lo que nosotros no podemos colocar en palabras, lo que simplemente estamos guardando, lo que nos estamos mordiendo del dolor. Con los salmos quizá eres capaz de transformar lo que sientes en palabras para poder expresarle y contarle a otros lo que estás teniendo aquí adentro, el nudo en la garganta que no puedes soltar. Con los salmos quizás hablas a Dios de forma directa. Y yo te digo, hermanos, qué difícil es hablar de las emociones y qué complicado es demostrar el dolor, más para nosotros los hombres, ¿no? Que vivimos en una sociedad que nos ha inculcado tanto que el hombre no llora, que el hombre no puede sufrir, que el hombre no puede mostrar debilidad. Pero estamos hoy viendo la historia de un hombre, Job, que a partir del capítulo 3 comienza a demostrar su verdadera cara, su verdadero sufrimiento. Ahora, en la actualidad nosotros poner lo que sentimos en palabras es casi una odisea. Encontrar las palabras para poder expresarlo y expresarlo como alabanza es un verdadero milagro. Pero hermano, es muy necesario hacerlo. Eso es necesario hacerlo. Y cuando pensamos en eso, cuando creemos eso, pensamos que orar a Dios es decir solamente cosas lindas. Pensamos que como no tengo cosas lindas que decirle a Dios, vamos a dejar de orar. Si pensamos que en nuestra vida cristiana tengo que estar con una posición estoica, donde nadie ni nadie me vea, con siquiera una lágrima o una expresión de dolor, en poco tiempo vamos a dejar de orar, porque no vamos a tener nada lindo que decirle a Dios. Cuando no tengo cosas lindas para decirle a Dios, rechazo la oración, porque estamos prejuiciados creyendo que orar es solamente decirle cosas lindas al Señor, es solamente hacer pedidos, es solamente hacer agradecimientos. Hermanos, ¿no es acaso la oración abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo? ¿No es acaso necesario incluir en nuestras oraciones ese despecho, esa bronca que a veces podemos sentir, esa impotencia que a veces sentimos? ¿Acaso no es el momento para decirle, Dios, estoy cansado? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que pasa? Y aún así derramar en llanto ante el Señor nuestro Dios. Hay un conflicto entre la sumisión fiel y la expresión honesta de la angustia. Hermanos, no hay un conflicto entre la sumisión fiel y la expresión honesta de la angustia, querido hermano. No lo hay. Por eso el libro de Job está lleno de quejas. Y aquí viene el segundo punto que yo quería tratar con ustedes. Dios como horizonte de nuestra vida. Ese es el gran ejemplo que vemos en Job. Observamos en todas sus palabras una sinceridad inquebrantable, pero siempre dirigida a Dios. No a la vecina, no al hermano, no a otra persona, sino Job siempre se dirigió a Dios. Siempre se dirigió a Dios. Oh, claro está, él ya había perdido todo esto. Pero nosotros en la actualidad quizás estemos cometiendo el error de dirigir todo esto a personas menos a Dios. A pesar que determina algunas desgracias que siente como inmerecidas, se aferra cada segundo a Dios, a la mano poderosa de Dios. Algunos chispazos de la fe de Job. A partir de Job 14, Job se dirige a Dios con el anhelo que se remonta más allá de la muerte. Aunque él anhela la muerte, esto es claro ponerlo en la mesa, aunque Job anhela la muerte, no es la muerte eterna. No es la muerte eterna. No es la muerte final. Él anhela la muerte en tanto que es una espera para volver a encontrarse con Dios. Job ve más allá de la muerte un encuentro con Dios. Si esa muerte es una pausa entre el dolor del presente y el regocijo del encuentro con Dios, Job anhela esa muerte en ese contexto. Job no es un suicida. Nunca atentó contra su propia vida. Siempre reconoció que Dios es dador de la vida y que solo Él la puede tomar. Por eso su oración siempre era, Dios, quítame la vida.
Cuando Job ve el pesimismo de su presente, no deja de mirar la esperanza que tiene hacia adelante. Job siempre confía en Dios como el norte de su horizonte. Job siempre está mirando y proyectándose en Dios. El problema de nosotros es que cuando pasamos por momentos de angustia, perdemos a Dios de nuestro horizonte. Nos rebelamos contra Él. Decidimos alejarnos de Él. Y esto es precisamente lo que Job no hace. Job no deja de ser humano. Eso es claro decirlo. Job no deja de ser humano. Una persona sensible, pero nunca se rebela contra su Dios. Aunque los hechos y las circunstancias parecen mostrarlo como culpable de lo que está viviendo, Job nunca se rebela contra Dios. Y el tercer punto, y con el cual quiero finalizar, es ver el crecimiento de la fe en medio del dolor. A partir del capítulo 5 aparece un amigo que se llama Elifaz, bueno, a partir del capítulo 4, pero en el capítulo 5 en realidad, versículo 1, su amigo Elifaz le mete una desanimada a Job. Él aparece y Job dice, me van a animar. Pero lo que aparece para decir Elifaz a Job es una desanimada tremenda. En pocas palabras, lo que Elifaz le dijo es lo siguiente: en el cielo no hay nadie que esté a tu favor. Tremendo. En el cielo no hay nadie que esté a tu favor. Es lo que aparece el amigo de Job para decirle a Job. Quizás esté predicando para alguna persona que piense que en el cielo nadie está a tu favor. Pero eso es totalmente falso. Eso es una acusación que hace el enemigo contra ti. El enemigo le decía a Job, Elifaz, eres un gran pecador. Cambia tu vida, que en el cielo nadie te va a escuchar. Job, en cierta medida, parece creerse esta mentira, porque él dice en Job 9:33, ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Es decir, Job en cierta medida parece creerse un poco o en pequeña medida el discurso de Elifaz, porque él termina preguntando, ¿no hay acaso un árbitro? ¿No hay acaso un juez? Se puede traducir como no hay árbitro directamente en el idioma original. Pero a partir de ese momento algo comienza a cambiar. Y a partir de Job, capítulo 16, del versículo 18 al 20, créame lo que le voy a decir. Yo sé que usted va a agarrar su Biblia y no va a decir eso, pero en el idioma original, tomando varias versiones de las Biblias, vas a encontrar lo que te voy a decir. Prácticamente el versículo 20 dice, mi intercesor es mi amigo. Mientras vierto lágrimas ante Dios, Él aboga por el hombre. Ante Dios, como un hombre aboga por su amigo. ¡Wow! Esto es maravilloso. Si te sientes triste, si te sientes solo, si te sientes que eres un gran pecador, Cristo Jesús está en el santuario celestial abogando por ti, abogando por mí. Y hay una segunda oportunidad en Cristo. Job dice en un momento que tiene un abogado, que tiene un intercesor. Él asevera una verdadera confianza en Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. En medio del dolor, Job está creciendo en su fe. A medida que está expresando su dolor, a medida que está siendo sincero con los que lo rodean, con él mismo y con Dios, está creciendo en su fe. Comienza a sentir su debilidad, pero gana confianza en creer que alguien está a su lado defendiéndole, aunque no lo ve. Querido amigo que me escuchas, Cristo Jesús está defendiendo tu causa. No tengas miedo de expresar dolor. No tengas miedo de expresar sufrimiento. No tengas miedo de decir estoy pasando por un momento difícil. No tengas miedo de buscar ayuda. Porque en el libro de Job vemos que ese es el primer paso para empezar un proceso de sanación, un proceso de remedio. Job sigue teniendo a Jesús como el horizonte de su vida. El mejor indicio es compartir con Dios y buscar ayuda en sus providencias a través de lo que me rodea. Y cuando aparece Job en la escena, cuando aparece Dios en la escena, no aparece para decir lo que Job quería escuchar. Dios aparece en la escena y no le dice a Job, Job, mire, lo que pasa es que hay un enemigo que te está acusando delante de todo el universo. Dios no le dice eso. Dios aparece en la escena a partir del capítulo 38 y es justo cuando todo apuntaba que el héroe se nos caía. Cuando Job estaba por caerse, Dios aparece en escena llevándolo al extremo.
Dios no le explica el gran conflicto a Job. Solamente lo invita por medio de preguntas a reconocer su debilidad y a encontrar la victoria en él. La respuesta de Dios es revelar más sobre él, mostrando un Dios cercano, mostrando un Dios dispuesto al diálogo, un Dios inmanente, cercano. La presencia de Dios es su principal respuesta al clamor del que sufre. Esa es la principal respuesta de Dios al clamor del que sufre, su presencia. ¿Y en dónde se manifestó con mayor claridad la presencia de Dios? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario encontramos las respuestas a todas nuestras angustias. ¿Cuál es el compromiso de Dios con nuestro dolor? Mira la cruz y lo entenderás. Mira la cruz. Si no entiendes cuál es el compromiso de Dios con nuestro dolor, mira la cruz. En los últimos 2 discursos el hombre casi que desaparece. Solo se menciona lo creado para llevarnos a una reflexión. Si Dios cuida de todas estas cosas creadas, ¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? En medio de tu dolor, Dios siempre sigue estando allí. Querido hermano, que Dios te bendiga, que el Señor pueda ayudarte, que tengas esa confianza en Dios, que puedas volcar tu corazón en angustia y en llanto a Dios, porque este es el primer paso para una reconciliación, para una sanación del dolor. No tengas miedo de expresar el dolor. Pídele a Dios que te ayude, que te sane. Y recuerda siempre que hay un abogado en el cielo que aboga por ti. Yo quiero que hagamos una pequeña oración para terminar. Oremos. Amante y cariñoso Dios, te damos gracias por este tema. En este momento, Señor, te quiero poner en tus brazos de amor a todas las personas que sufren y que están viendo esta reflexión, que tienen un dolor, para que tú las puedas sanar. Te pido por todas esas personas para que tú las ayudes, para que tú abogues por ellas. Y también te pido por nosotros, Señor, para que tú estés con cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.